Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Nunca pensé que un simple embotellamiento en la autopista podría convertirse en algo tan perturbador. Al principio parecía un accidente común, de esos que te hacen perder 1 o 2 horas. Pero cuando llevábamos 4 horas sin movernos ni un metro y la policía empezó a rodear los vehículos con esas extrañas barreras, supe que algo andaba terriblemente mal. Mi nombre es Rodrigo Mendizábal, tengo 34 años y trabajo como analista de sistemas. Ese martes salí de la oficina a las 5 de la tarde, como siempre. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, y yo solo quería llegar a casa para cenar con mi esposa Camila. Tomé la autopista como todos los días, esperando el tráfico habitual de la hora pico. Los primeros 20 minutos fueron normales, música en la radio, mensajes de WhatsApp en los semáforos. Nada fuera de lo común. Fue justo después de pasar el kilómetro 47 cuando todo se detuvo. No fue una frenada gradual como cuando hay congestión. Fue abrupto, como si alguien hubiera puesto un muro invisible en medio de la carretera. Al principio no le di importancia. Seguro era un accidente, pensé. Apagué el motor para ahorrar gasolina y me puse a revisar el celular. Había buena señal, lo cual era raro porque esa zona siempre tenía problemas de cobertura. Media hora después empecé a impacientarme. El tráfico no se había movido ni un centímetro. Literalmente, los autos seguían exactamente en la misma posición. Bajé la ventanilla y me asomé para ver qué pasaba adelante, pero la fila de vehículos se perdía en la distancia. Detrás de mí, la situación era idéntica. Cientos de autos detenidos, algunos con el motor encendido, otros apagados. La gente empezaba a murmurar. Algunos bajaban de sus vehículos para estirar las piernas. Intenté sintonizar las noticias del tráfico en la radio, pero todas las estaciones transmitían música. Era extraño porque a esa hora siempre hay reportes viales cada 15 minutos. Cambié de emisora varias veces. Música clásica, pop, rock, pero ninguna voz humana. Ningún locutor, ningún anuncio, solo música continua. Mi teléfono mostraba 5 barras de señal, pero cuando intenté llamar a Camila, la llamada no conectaba. No sonaba ocupado. Simplemente no conectaba. El tipo del auto de al lado, un hombre de unos 50 años con camisa de oficina, tocó mi ventanilla. ¿Sabe qué está pasando?, me preguntó. Le dije que no tenía idea. Me contó que llevaba intentando llamar a su familia sin éxito. Su nombre era Esteban Quiroga. Trabajaba en un banco del centro. Parecía tan confundido como yo. Decidimos caminar un poco hacia adelante para ver si alguien sabía algo. Caminamos entre los autos detenidos. Era inquietante ver tantos vehículos inmóviles, como un cementerio de metal y vidrio. Algunas personas estaban fuera de sus coches, conversando en grupos pequeños. Otros permanecían adentro, mirando sus teléfonos o durmiendo. Nadie parecía tener información concreta. Todos decían lo mismo. El tráfico se detuvo de repente. Los teléfonos no funcionan para llamar. La radio solo transmite música. Después de caminar unos 200 metros, vimos las primeras patrullas. Eran 3, estacionadas atravesadas en la carretera, bloqueando completamente el paso. Los oficiales estaban parados frente a los vehículos, pero había algo raro en su postura. Estaban demasiado rígidos, como soldados en formación. Ninguno se movía, ninguno hablaba. Solo miraban hacia adelante, hacia la fila interminable de autos. Esteban se acercó a uno de ellos. «Oficial, ¿qué está sucediendo? Llevamos más de 1 hora aquí atrapados». El policía ni siquiera lo miró. Siguió con la vista fija en el horizonte, como si Esteban no existiera. Lo intenté yo también. Me paré justo frente a otro oficial, agitando la mano frente a su cara. Nada. Era como si fueran estatuas con uniforme. Empezaba a sentir ese cosquilleo en la nuca que te avisa cuando algo anda muy mal. No era solo el embotellamiento o los teléfonos sin funcionar. Era la atmósfera completa. El aire se sentía más denso, más pesado. Incluso los sonidos parecían amortiguados, como si estuviéramos dentro de una burbuja. Le sugerí a Esteban que volviéramos a nuestros autos. Algo en todo esto me daba muy mala espina. De regreso, noté que más gente había salido de sus vehículos. Algunos intentaban escalar el muro de contención de la autopista, pero cuando llegaban arriba, simplemente se quedaban parados, mirando hacia abajo sin moverse. Era perturbador verlos allí, inmóviles como los policías. Una mujer joven, no tendría más de 25 años,
Estaba llorando dentro de su coche. Me acerqué a preguntarle si estaba bien. Mi bebé, dijo entre sollozos. Dejé a mi bebé con la niñera. Tenía que llegar hace 2 horas. Se llamaba Lucía Herrera. Le dije que todo estaría bien, que seguro pronto se resolvería, pero ni yo mismo me lo creía. Le ofrecí agua de una botella que tenía en mi auto. Mientras la consolaba, escuché el primer helicóptero. El sonido venía de lejos, acercándose lentamente. Todos miramos hacia arriba, esperanzados de que trajera ayuda o al menos información. El helicóptero pasó sobre nosotros a baja altura, tan bajo que pude ver claramente el logo de un canal de noticias en el costado. Dio varias vueltas sobre la autopista, como si estuviera filmando, pero después de unos minutos, simplemente se alejó hacia el horizonte. No aterrizó, no lanzó ningún mensaje, nada. Fue entonces cuando noté que el cielo había cambiado. Ya no estaba gris por las nubes de lluvia. Era un gris uniforme, sin textura, como si alguien hubiera pintado el cielo con un solo color. Volví a mi auto y encendí el motor para cargar el teléfono. El reloj del tablero marcaba las 6:47 de la tarde. Habíamos estado detenidos por casi 2 horas. Intenté enviar mensajes de texto a Camila, pero aunque aparecían como enviados, nunca llegaban los cheques de entregado. Era frustrante tener señal completa y no poder comunicarme. Decidí grabar un video en mi teléfono, no sé por qué. Tal vez para documentar lo que estaba pasando, o simplemente para sentir que hacía algo útil. Mientras grababa, vi por el retrovisor que los policías comenzaban a moverse. No caminaban exactamente, era más bien como si se deslizaran. Sus pies apenas se levantaban del suelo. Empezaron a distribuirse entre los autos, colocando algo en cada vehículo. Cuando uno se acercó al mío, pude ver que era una especie de brazalete de plástico naranja, como los que usan en los hospitales. Lo dejó en mi parabrisas sin decir palabra. El brazalete tenía números impresos, 4-7-23-89. No había instrucciones, ni explicaciones, solo esos números. Miré alrededor y todos los autos tenían uno. Esteban se acercó con su brazalete en la mano. El suyo decía 4-7-23-91. Los primeros 3 números eran iguales, solo cambiaba el último. ¿Qué crees que signifique?, me preguntó. No tenía idea, pero algo me decía que era mejor guardarlo. La temperatura empezó a bajar drásticamente. No era normal para esa época del año. En cuestión de minutos pasamos de un clima templado a un frío que calaba los huesos. Mi aliento se condensaba dentro del auto. Encendí la calefacción, pero el aire que salía estaba tibio, no caliente. Varios motores empezaron a fallar alrededor. Algunos autos simplemente se apagaron y no volvieron a encender. Fue entonces cuando escuchamos el primer anuncio. No vino de la radio ni de ningún altavoz visible. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una voz neutral, sin emoción. Permanezcan en sus vehículos. No intenten abandonar la zona designada. La procesación comenzará en breve. Eso fue todo. Ninguna explicación sobre qué significaba procesación o por qué estábamos detenidos. El pánico empezó a cundir. Algunas personas intentaron retroceder con sus autos, pero era imposible. Estábamos empaquetados como sardinas. Vi a un hombre en una camioneta intentar embestir a los autos de adelante para abrirse paso. Solo logró abollar su vehículo y el de otros antes de que su motor se apagara definitivamente. Los gritos y las bocinas creaban una cacofonía de desesperación que hacía la situación aún más aterradora. Lucía golpeó mi ventana. Estaba temblando, no sé si de frío o de miedo. Mi auto no enciende, dijo, y mi teléfono se apagó completamente. La invité a sentarse en mi auto para calentarse. Me contó que era maestra de preescolar, que su bebé tenía apenas 8 meses. Mientras hablaba, noté que sus labios estaban tomando un color azulado. El frío era cada vez más intenso, antinatural. Los policías seguían distribuyendo brazaletes, pero ahora también llevaban unas cajas metálicas que colocaban cada 50 metros aproximadamente. Las cajas emitían un zumbido bajo, casi imperceptible, pero si prestabas atención podías sentirlo más que oírlo. Era una vibración que parecía meterse en tus huesos. Cada vez que pasaba cerca de una, sentía náuseas. A las 7:30 de la tarde, según mi reloj, aunque ya no estaba seguro de que el tiempo transcurriera normalmente, las luces de la autopista se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue instantánea y total. No había luna, ni estrellas,
solo una negrura impenetrable. Los faros de los autos que aún funcionaban creaban conos de luz que parecían ser absorbidos por la oscuridad a pocos metros de distancia. En mi auto, Lucía y yo nos quedamos en silencio. El miedo era palpable, podía saborearlo en el aire. Afuera, los gritos habían cesado. Era un silencio antinatural, como si el sonido mismo hubiera sido succionado del mundo. Solo quedaba el zumbido de esas cajas metálicas, ahora más fuerte, más insistente. Y entonces, en la distancia, vimos las primeras luces acercándose. No eran luces normales. Eran de un color que no puedo describir, algo entre verde y violeta, pero ninguno de los dos realmente. Y venían hacia nosotros. Las luces se movían en formación, como una procesión fantasmal avanzando entre los autos. A medida que se acercaban, pude distinguir que no flotaban solas. Había figuras detrás de ellas, siluetas altas y delgadas que no caminaban como personas normales. Sus movimientos eran fluidos, demasiado fluidos, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las nuestras. Lucía apretó mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Cuando la primera figura pasó junto a mi auto, el brazalete naranja en el parabrisas comenzó a brillar. Los números parpadeaban en una secuencia específica: 4, 7, 23, 89 una y otra vez. La figura se detuvo, giró lo que supuse era su cabeza hacia nosotros, y por un momento pude ver su rostro, o lo que debería ser un rostro. Era liso, sin rasgos definidos, excepto por dos hendiduras donde deberían estar los ojos. De esas hendiduras emanaba la misma luz imposible. Mi teléfono, que había estado muerto, de repente cobró vida. La pantalla mostraba una sola aplicación que nunca había visto antes. El icono era el mismo símbolo que estaba en las cajas metálicas. Sin pensarlo, tal vez por puro instinto de supervivencia, lo abrí. La pantalla mostró un mapa de la autopista con miles de puntos rojos. Cada punto representaba un auto. Nuestro punto parpadeaba en azul. Había una cuenta regresiva en la parte superior. 4 horas 23 minutos y 17 segundos y descendiendo. Las figuras continuaron su recorrido, deteniéndose en cada vehículo donde el brazalete brillaba. En algunos autos, las puertas se abrían solas y las personas salían caminando detrás de las figuras, con movimientos robóticos, como sonámbulos. Vi a Esteban entre ellos. Sus ojos estaban vacíos, mirando hacia adelante sin ver realmente. Intenté gritarle, pero mi voz no salió. Era como si el aire en mis pulmones se negara a producir sonido. Lucía empezó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente y sus ojos se habían volteado hacia atrás. La sostuve lo mejor que pude, pero era como si algo invisible la estuviera jalando hacia arriba. Su brazalete, que había dejado en el tablero, comenzó a derretirse. El plástico burbujeaba y despedía un olor acre que quemaba las fosas nasales. De repente, paró. Se quedó completamente inmóvil, mirándome con unos ojos que ya no parecían suyos. «Necesitamos más», dijo con una voz que no era la suya. Era múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. «El proceso requiere voluntarios». Se bajó del auto antes de que pudiera detenerla y caminó hacia las figuras. No miró atrás. La vi desaparecer en la oscuridad, siguiendo esa procesión infernal hacia algún destino que no quería imaginar. Me quedé solo en mi auto, temblando no solo de frío sino de terror puro. La aplicación en mi teléfono cambió. Ahora mostraba perfiles de personas. Reconocí algunos rostros, eran los que habían sido llevados. Debajo de cada foto había datos: nombre, edad, ocupación y algo llamado índice de compatibilidad. El mío aparecía en la lista con un 12%. No sabía si eso era bueno o malo. Los autos vacíos comenzaron a moverse solos. Se alineaban perfectamente, creando pasillos entre las filas. Era perturbador ver vehículos maniobrando sin conductores, las luces encendiéndose y apagándose en patrones que parecían tener algún significado oculto. Mi auto permaneció inmóvil. No sé si era porque yo seguía adentro o por alguna otra razón. A través de parabrisas vi que algunas personas intentaban huir a pie. Corrían entre los autos, tropezando en la oscuridad, pero no llegaban lejos. Las cajas metálicas emitían pulsos de esa luz extraña y los fugitivos caían al suelo, convulsionando brevemente antes de levantarse y unirse a la procesión. Era inútil resistirse, pero el instinto de supervivencia es poderoso.
La cuenta regresiva en mi teléfono marcaba 2 horas 45 minutos y 33 segundos. Decidí que si iba a morir o lo que fuera que estuvieran planeando hacer conmigo, al menos trataría de entender qué estaba pasando. Empecé a explorar la aplicación. Había secciones que no podía acceder, bloqueadas con símbolos que no reconocía, pero encontré algo llamado registro de procesamiento. Lo que vi allí heló mi sangre más que el frío antinatural. Eran fechas, cientos de ellas, remontándose años atrás. Cada entrada describía eventos similares en diferentes autopistas alrededor del mundo. Miles de personas procesadas. Y lo peor, en cada evento, algunos eran reintegrados. Volvían a sus vidas normales, sin memoria de lo ocurrido. Pero otros simplemente aparecían como reubicados. No decía dónde. Un golpe en mi ventana me sobresaltó. Era una mujer que no había visto antes, su rostro cubierto de lágrimas y suciedad. Por favor, déjame entrar. Ellos vienen por mí. Abrí el seguro sin pensarlo. Se llamaba Marina Vázquez, enfermera del Hospital General. Su brazalete mostraba 89% de compatibilidad. Me mostró su teléfono, la misma aplicación, pero su pantalla parpadeaba en rojo con un mensaje: prepararse para extracción inmediata. Marina me contó lo que había visto mientras corría entre los autos. Las figuras llevaban a la gente hacia unos camiones que no estaban antes en la autopista. Camiones que parecían estar hechos del mismo material que las cajas metálicas, con compartimentos que se sellaban herméticamente una vez que alguien entraba. Había escuchado gritos ahogados desde el interior, gritos que se cortaban abruptamente después de unos segundos. Decidimos que quedarnos en el auto era esperar la muerte. O algo peor. La cuenta regresiva marcaba 1 hora 15 minutos y 42 segundos. Marina sugirió intentar llegar a la barrera de contención y saltar. Era una caída de unos 4 metros, pero mejor que terminar en esos camiones. Tomé una linterna del guante, algunas botellas de agua, y salimos. El frío era brutal, cortante. Cada respiración dolía. Nos movimos agachados entre los autos, evitando los pasillos que habían creado. Las figuras patrullaban sistemáticamente, sus luces barriendo el área como reflectores de una prisión. Cada vez que una se acercaba, nos escondíamos debajo de los vehículos. El pavimento estaba tan frío que quemaba al tocarlo. Marina temblaba incontrolablemente. Su alta compatibilidad parecía hacerla más susceptible a lo que sea que estuviera pasando. Llegamos a unos 50 metros de la barrera cuando las cosas empeoraron. Los autos abandonados comenzaron a transformarse. El metal se retorcía y reformaba, creando estructuras que no tenían sentido. Puertas que se abrían hacia dimensiones imposibles, ventanas que mostraban lugares que no deberían existir. Vi el interior de un sedán familiar convertido en lo que parecía un quirófano alienígena, con instrumentos que desafiaban la comprensión. Marina se detuvo en seco. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos. «Ya es tarde», susurró. «Ellos no vienen de afuera. Siempre han estado aquí, esperando. Somos nosotros los que venimos de afuera». Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se volvió translúcida. Podía ver sus órganos reorganizándose dentro. No gritó. Solo me miró con esos ojos blancos y sonrió. «Tu compatibilidad es muy baja. Eres un error en su sistema. Úsalo». Se desintegró frente a mis ojos. No hay otra forma de describirlo. Su cuerpo se convirtió en partículas de esa luz imposible que fueron absorbidas por la caja metálica más cercana. Estaba solo de nuevo, a metros de la barrera, con la cuenta regresiva marcando 32 minutos y 17 segundos. Fue entonces cuando entendí lo que Marina quiso decir. Mi baja compatibilidad no era una salvación, era una anomalía que el sistema intentaría corregir. Las figuras convergieron hacia mi posición, docenas de ellas, moviéndose con propósito renovado. Corrí como nunca en mi vida, saltando sobre capós, esquivando las manos que salían de autos transformados. La barrera estaba a solo metros cuando sentí el primer toque. Fue como electricidad líquida corriendo por mi columna. Mi cuerpo se negaba a responder, pero mi mente seguía lúcida. Me arrastraron hacia uno de los camiones. Pude ver su interior. Filas y filas de cápsulas transparentes, cada una conteniendo a una persona en diferentes estados de transformación. Algunos parecían dormidos, otros se retorcían en agonía silenciosa. Me colocaron en una cápsula. La tapa comenzó a cerrarse. En mi teléfono, la cuenta regresiva llegó a 0. Pero entonces algo falló. Mi cápsula no se selló.
Las figuras se agitaron, sus movimientos perdieron fluidez. Las luces de las cajas metálicas parpadearon erráticamente. Un sonido ensordecedor llenó el aire, como el grito de una máquina rota. Mi baja compatibilidad no era solo una anomalía, era un virus en su sistema. Las figuras comenzaron a colapsar, sus formas perdiendo cohesión. Aproveché el caos para salir de la cápsula. El camión se sacudía violentamente. Otras cápsulas se abrieron y las personas dentro comenzaron a despertar, confundidas pero vivas. No todas. Algunas habían llegado demasiado lejos en el proceso. Salté del camión y corrí hacia la barrera. Esta vez nada me detuvo. Trepé y salté sin mirar atrás. La caída fue dura, sentí algo crujir en mi tobillo, pero estaba fuera. Arrastrándome por la pendiente con el tobillo destrozado, miré hacia arriba. La autopista estaba envuelta en una especie de domo de esa luz antinatural. Dentro, podía ver las siluetas de los autos y las figuras moviéndose frenéticamente. Era como ver un acuario desde afuera, un acuario lleno de pesadillas. Mi teléfono vibró. La aplicación seguía funcionando, mostrando un mensaje. Sujeto 4-7-23-89 fuera de perímetro. Iniciando protocolo de contención. No había tiempo que perder. Cojeé hacia el bosque que bordeaba la autopista, usando las ramas como muletas improvisadas. Cada paso era agonía, pero el miedo me impulsaba. Podía escuchar zumbidos detrás de mí, como drones aproximándose. Entre los árboles, vi luces de casas en la distancia. Civilización, normalidad. Si pudiera llegar allí, tal vez podría advertir a alguien, hacer algo. Llegué a la primera casa arrastrándome. Toqué la puerta desesperadamente. Una anciana abrió, su rostro pasando de la sorpresa al horror al verme. Por favor, llame a la policía. Hay algo terrible pasando en la autopista. Pero ella no me miraba a mí. Miraba detrás de mí. Me volteé y vi a una de las figuras parada en su jardín. La anciana sonrió. Pase, dijo con esa voz múltiple. El procesamiento debe completarse. La casa estaba llena de personas sentadas en la sala, mirando televisores apagados. Todos con brazaletes naranjas en las muñecas. Todos con ojos vacíos. En las paredes, mapas con autopistas marcadas. Fechas, coordenadas. Esto no era un evento aislado. Era una operación masiva, y estas casas, esta gente, eran parte de ella. Estaciones de procesamiento secundarias para los que escapaban. Mi teléfono mostró un nuevo mensaje. Reintegración imposible. Sujeto contaminado con información clasificada. Proceder con eliminación. Las personas en la sala se levantaron al unísono. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados. Me rodearon. La anciana sacó una jeringa llena de ese líquido que brillaba. No dolerá, dijo. Serás parte de algo más grande. Todos lo somos eventualmente. Luché, golpeé, grité, pero eran demasiados. Sentí la aguja penetrar mi brazo. El líquido era fuego helado en mis venas. Mi visión comenzó a distorsionarse. Podía ver más allá de las 3 dimensiones normales. Vi la verdad. No éramos el experimento. Éramos el recurso. Cada autopista era un punto de cosecha. Cada embotellamiento inexplicable. Una recolección. Y lo habían estado haciendo durante décadas. Mi cuerpo comenzó a cambiar, pero mi mente se aferraba a la conciencia. Vi los recuerdos de otros procesados. Miles de personas que simplemente desaparecieron en las carreteras. Familias destruidas. Vidas borradas. Y los que volvían diferentes. Agentes durmientes esperando la siguiente cosecha. Mi esposa, Camila. ¿Cuántas veces había tomado esa autopista? ¿Era ella una de ellos? Con el último vestigio de control, logré enviar un mensaje desde mi teléfono. No sé a quién. A todos mis contactos. Una advertencia. Las coordenadas. Las fechas que había visto en los mapas. Si alguien lo creería, no lo sabía. Probablemente lo descartarían como el delirio de un loco. Pero tenía que intentarlo. Mi pulgar presionó enviar justo cuando mi mano comenzó a volverse translúcida. La transformación se detuvo a medio camino. Otra vez mi anomalía. Estaba atrapado entre 2 estados. Humano, otra cosa. Podía ver ambos mundos superpuestos. En uno, era Rodrigo Mendizábal, analista de sistemas con una vida normal. En el otro, era parte de una red de conciencia colectiva que se extendía más allá de este planeta. El dolor era indescriptible. Cada átomo de mi ser gritaba. Las figuras retrocedieron. La anciana frunció el ceño con preocupación.
Imposible, murmuraron todas las voces al unísono. La fragmentación no debería ocurrir. Mi cuerpo parpadeaba entre estados. Un momento sólido, al siguiente disperso como niebla. Aproveché un momento de solidez para romper una ventana y salir. Corrí, o floté, no estoy seguro, hacia el bosque otra vez. Ahora vivo entre los dos mundos. A veces soy lo suficientemente sólido para interactuar con cosas normales. Otras veces, soy solo una sombra observando. He visto más cosechas desde entonces. Más autopistas bloqueadas. Más personas procesadas. Intento advertir cuando puedo, dejar mensajes, señales. Pero, ¿quién creería a un fantasma digital que aparece y desaparece? Sigo enviando estos videos cuando mi forma es estable. Si estás viendo esto, si alguna vez te encuentras atrapado en un embotellamiento inexplicable en la autopista, si recibes un brazalete naranja con números, no esperes. Corre, salta la barrera, haz lo que sea, porque una vez que comienza el procesamiento, ya no hay vuelta atrás. Y ellos siempre están reclutando.